Gracias, Josito. Sí, definitivamente estar sin luz es una tirada, como decimos en buen tico, pero muchas veces no tiene que ver nada con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz o la empresa de servicios públicos, sino con lo que estaba comentando Josito precisamente. El cable está muy bajo, pasa un camión grandote y se trae todo el tendido eléctrico. Y ojalá uno teniendo que hacer teletrabajo. Bueno, eso es el peor de los escenarios, pero ocurre muy frecuentemente, desde una empresa cablera hasta un camión que chocó contra un poste. Los accidentes que cortan de pronto la luz generan efectivamente todo un estrés en la población. Pero no solo eso, ¿qué pasa si en medio de ese accidente un aparato de su casa sufre un circuito o peor aún, hay un oxígeno dependiente que requiere corriente o incluso hasta riesgo de incendio? El día de hoy vamos a abordar este tema de la mano del licenciado Kendall Ruiz. Así que le agradecemos muchísimo, licenciado, que esté con nosotros el día de hoy. Gracias, Pau. Sí, es un tema súper interesante porque hay muchas variables, muchas cosas pueden pasar, desde que el cable esté más bajo de la cuenta o que un camión no respete las medidas y pase en el lugar de manera inadecuada. Bueno, y ahora me pregunto yo que en el tema de daños, precisamente, ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, que hablábamos ahora, están en teletrabajo y ya se les fue el internet, se les fue la electricidad, se les descargó la computadora y tienen obligaciones que cumplir? Sí, bueno, es importante y muchos patronos a veces no regulan eso, Pau, y es un gran problema porque vienen y dicen, váyase para teletrabajo y listo, y asumen como que siempre va a tener electricidad, que siempre va a tener internet y demás. Entonces lo que deberían de regular es cómo van a avisar, de qué manera lo van a hacer y si tienen que volver a transportarse al lugar de operaciones en caso que se vaya la luz en su residencia o cuánto tiempo van a esperar, y eso no se regula. Entonces a los patronos se les sugiere regularlo y a la persona trabajadora reportarlo. Al trabajo inmediatamente. Sí, claro, porque si no lo reporta, entonces podría ser que el patrono le sancione porque no está cumpliendo con algún objetivo o porque se ausentó o hizo abandono de trabajo. Entonces, mejor reportarlo. Y ojalá un trabajo que sea de ya para Urgente. allá, que siempre ocurren esas cosas. Ahora también, ¿cómo debería reportarse ese daño? Sí, cuando se hace el tema del teletrabajo y se da ese tema de daño, se le reporta de manera inmediata, y yo sé que pues no tienen luz y demás, entonces pues por el medio telefónico que corresponda al superior, y ahí también las políticas deberían establecer a qué superior, cómo, qué medio, correo, mensaje, de cuál manera se le va a comunicar para que pues la persona trabajadora no tenga ningún problema y el patrono pues sepa cuál es el incidente y dar las instrucciones según corresponde. Licenciado, ya legalmente hablando también, en el momento en que yo sé que no voy a tener electricidad, que hay un daño tal como estamos viendo ahorita en la pantalla, ¿verdad? Que se ve que se van a tardar sus horas en restablecer el tendido eléctrico. ¿Cuál es mi responsabilidad legalmente como colaborador? ¿Debería trasladarme entonces al centro de trabajo para poder cumplir con mis funciones o cómo debería proceder? No precisamente. Va a depender si se hace el reporte y en la política se establece que hay un tiempo en el cual puede esperar, pero si ya se le dice que todo el día no va a haber electricidad, entonces podría hablar con el patrono para ver si se tiene que trasladar o no, o cómo hace para compensar ese tiempo también, pero como es algo que no es atribuible a la persona trabajadora ni al patrono, entonces es un tema como una zona gris, de hecho, en el derecho. Entonces uno lo que hace es compensa el tiempo, o bien le dice, mira, puedes trasladarte, si el lugar está cerrado, pues ya es complicado, como veíamos en escena, ¿verdad? Que es el lugar que está cerrado en carretera, entonces también eso implica que no pueda trasladarse, pero si el patrón le dice que tiene que trasladar, también el patrono tiene que contemplar ese tiempo de traslado de ida al centro para darle esa tolerancia a la persona trabajadora. ¿Qué pasa, licenciado, si no se reporta? Si del todo yo a la buena fe digo, bueno, ahorita vendrá la luz, no voy a reportar nada, voy a ir a hacer una vueltita mientras tanto. ¿Qué pasa si no se reporta y el patrón está encima de uno? Es buena pregunta, porque justo vieras que le pasó a una clienta que me llamó y ella era la persona trabajadora, y entonces ella se le fue la luz en el sector y no lo reportó, y el patrono le dijo, mira, la vamos a tener como ausente ese día de manera injustificada porque usted sí nos avisó, pero requeremos también el reporte, y no les pasó tampoco el reporte de la empresa que
tuvo la afectación de electricidad. Entonces el patrono actuó bien porque tiene que justificarse, porque yo puedo decir se fue la luz, pero ¿cómo pruebo que se fue la luz? Entonces también la persona trabajadora, si le piden esto, entonces es importante que tenga en consideración que tiene que cumplir la persona trabajadora entregando ese reporte. Ahora, ese reporte se pide en la Compañía Nacional de, bueno, al proveedor del servicio Al proveedor, público. como hay tantos, ¿verdad? Que tenemos, los proveedores de servicios públicos están en la obligación de emitir esas certificaciones y tienen un plazo. Y ahí también el patrono tiene que considerar eso, que no es como que se lo van a dar de ya para allá, sino que por un tema constitucional, inclusive, tienen 10 días hábiles para contestar esos entes públicos. Entonces el patrono lo que tiene que ver por lo menos es que se hizo la gestión solicitando esto y luego pues ya resolver a determinar, porque el patrono tiene un mes para hacer la sanción, Pau. Entonces, desde el momento que conoce la falta, tiene un mes para sancionar. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la persona que causó el daño? No necesariamente puede ser un camión de una empresa establecida, puede ser también un vehículo cualquiera. El cable estaba abajo, pasó un vehículo doble tracción y se llevó el cableado. Hace poco se dio en Tibás, que fue con una explosión de un montón de cables y demás, que pasó un vehículo muy alto en la zona y pues se trajo el cableado y entonces ocasionó esto. Lo primero que tenemos que tener en consideración es que hay ciertas medidas en las residenciales, urbanizaciones y demás, donde no pueden pasar los vehículos. Si pasa que ellos vienen y no respetan estas medidas y ocasionan el daño, pues se va a determinar la responsabilidad tanto de la persona conductora, así como eventualmente la empresa o el dueño registral del vehículo, ¿verdad? Entonces, para tener esto también en consideración, y van a responder por ese daño. Y ese daño, pues, es enorme porque no es una casa, esto puede ser toda una comunidad. Pero también podría pasar, Pau, que de repente la empresa de electricidad tiene el cableado más bajo de lo que se permite. Entonces hay que determinar cuál es eso. Y vos has visto que de repente uno pasa y los cables casi que tocan el piso. Entonces también eso se tiene que ver cuál es el grado de responsabilidad que tiene. Si es el camión que no respetó las medidas o si es la empresa que tenía el cableado más bajo. Ahora, ahí es donde se va a determinar quién es el responsable de este daño. Bueno, eso que usted dice, licenciado, es súper importante porque también sabemos que es una problemática, sobre todo de empresas cableras o proveedoras de internet que saturan los postes. Entonces llega un punto en que o el poste se va inclinando o ya definitivamente los cables no caben y tienen que ir bajando la altura. Sí, y justamente la Ley General de la Administración Pública establece que hay algunos eximientes de responsabilidad, pero siempre tienen que velar porque los administrados no tengan ninguna afectación de ningún tipo, que no se le dañen los electrodomésticos por ese tipo de situaciones. Entonces, cuando se brindan este tipo de servicios, justo todas las empresas de servicios públicos tienen que velar que no se dé esta afectación, que no vayan por debajo de la medida que está establecida, que puedan transitar los vehículos como corresponde, porque yo sí sé y lo he visto y me consta y creo que a vos también, que a veces de repente vos ves justo que hay postes que están como de lado y de igual manera ellos deberían de tener un control para que no bajen tanto los postes o el cableado para que los vehículos pues no se pasen llevando esto. Ahora, si el vehículo incumple, entonces ahí sí tiene que determinarse de responsabilidad y va a, reitero, responder por todos los daños que se puedan probar, que no es nada más, es que me dañó esto. ¿Cómo se prueba, licenciado? Súper, digamos que cuando estoy yo en la casa se genera la afectación y la pantalla, la televisión se daña. Entonces yo tengo que probar que ya la pantalla no está funcionando, que es mi pantalla también, porque de repente vienen y le meten la pantalla de la suegra, del vecino y que de repente vive en Heredia. No, que esa pantalla es mía, que yo la tengo en mi vivienda, entonces con videos, fotos, facturas, toda esa prueba para determinar que esa pantalla era la mía y que está en mi vivienda. Imagínese usted, entonces es un poco complicado el tema de poder cobrar los daños, por ejemplo, con un cortocircuito. Ya hablemos propiamente de la compañía que suministra el servicio público. Mucha gente bota la factura, ya pasó la garantía, bota la factura, se vino un cortocircuito y se me dañó. Sí. ¿Cómo lo compruebo? No, sí, no claro. tengo tantos documentos. Hay una norma en el Código Civil que establece que la posesión vale por título. Y eso es para los bienes muebles. O sea, los bienes muebles es el televisor, la computadora, todo lo que se puede trasladar de un lugar a otro. Pero, para yo probar ese daño, yo sí tengo que venir y decir, bueno, si no tengo la factura, por lo menos tener otros medios de prueba, testigos, que ya la familia, puede ser también un amigo, fotos, videos, donde se ve ahí donde tomaron la foto, vea que ahí está la pantalla, que era la mía y ahí estaba funcionando. Entonces, ¿pero queda criterio entonces de la empresa? No, porque ese reclamo se puede hacer ante un juzgado. Y entonces en el juzgado se determina ese daño y ese perjuicio que se ocasionó por ese cortocircuito, porque estamos hablando de un electrodoméstico, pero podría ser que se dañe un montón de cosas.
Y ahí Totalmente. también puede ser que llegue un perito, y eso es muy importante. Uno puede contratar un perito privado o un perito en la corte cuando uno lo solicita, y entonces de esa lista salen y ellos hacen el análisis. Y ese perito a veces funciona muchísimo porque logra determinar que en efecto hay una afectación a partir de ese cortocircuito por la empresa, por la falta que tuvo esta empresa. Licenciado Kendall Ruiz, gracias. Nos habla de manera muy clara y usted es súper televisivo porque va al punto, al grano y nos explica súper claro. No, con todo gusto para servirles, y si en algo puedo colaborarles, encantado. Muchas gracias. Vamos a continuar. Bueno, y que tenga lindo día. Siempre es bueno que le deseen a uno un lindo Gracias, día. igualmente. 9:11 de la mañana. Ay, Fabita ya nos había contado que por aquí nos dicen cada cosa, pero vamos a irnos ahorita con Julito Solís, que tiene una recomendación, como siempre, muy útil y muy importante para usted.